Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Ya no te pregunto, mi corazón precioso, cómo estás, porque yo sé que estás muy bien. Ya no te digo que no hagas esto ni lo otro, porque tú ya sabes muy bien lo que debes y lo que no debes de hacer. Cada uno de nosotros ya tiene su chispa divina y todos somos conciencia pura, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos. Pero necesitamos estar unidos, necesitamos unificarnos, necesitamos darnos cuenta que todas las conciencias de todos nuestros hermanos de todo el planeta Tierra es una sola conciencia de luz que tenemos que unificarla con nuestra chispa divina para lograr la monada, mis sabores. Hoy día, mis corazones preciosos, es necesario, y lo he estudiado y he tomado la reflexión, de que muchos nos han hablado muy mal de Judas Iscariote, ¿verdad? Nos dijeron que era un hombre que se vendió por 30 monedas de plata. Esa es la cantidad exacta por la que te dijeron que Judas Iscariote vendió a nuestro amado Maestro Jesucristo. Sí, 30 monedas, el precio de un esclavo en el mercado romano. La suma más infame en la historia de la humanidad. Durante más de 2000 años, mis amores preciosos, todo el mundo ha vivido pensando que todo eso es cierto. Y creíamos, estaba representado la traición definitiva, el beso en el huerto, la soga en el árbol, el hombre que se convirtió en sinónimo de todo lo despreciable en el ser humano. Pero hay algo que nunca te contaron. En 1978, sí, hace poco, en 1978, un campesino egipcio encontró una cueva en las colinas de Minya. Dentro de ella había una caja de piedra caliza y dentro de esa caja, envuelto en lino deteriorado, descansaba un manuscrito de papiro que llevaba enterrado más de 17,000 años. Un manuscrito que la iglesia primitiva intentó destruir. Un texto que Irineo de Lyon, uno de los padres fundadores del cristianismo, calificó como la herejía más peligrosa jamás escrita a mi corazón. Un evangelio que revela una conversación secreta entre Judas y Jesús y que ningún otro discípulo escuchó. Y lo que dice ese manuscrito cambia absolutamente todo mi corazón. Porque según este texto prohibido, Judas no fue un traidor. Fue el único discípulo que realmente entendió quién era Jesús y que había venido a hacer a este mundo. No vendió a su maestro. Cumplió la única orden que Jesús no podía darle a nadie más. Pues en las próximas horas que avancemos con este evangelio, vas a escuchar lo que verdaderamente es este evangelio. Y dice, tú vas a conocer la cosmología secreta que Jesús reveló únicamente a Judas. Vas a entender por qué la iglesia consideró que este conocimiento era tan peligroso que lo condenó al fuego. Y vas a descubrir lo que sucedió realmente en el huerto de Getsemaní. Aquella noche, según la única versión que los vendedores de la historia no pudieron controlar. No te pido yo, mi corazón, que creas nada de lo que tú vas a escuchar. Solo te pido que escuches y que al final decidas por ti mismo quién traicionó a quién. Empecemos, mis amores. Vamos a empezar en el capítulo 1. El hombre que desenterró la herejía.
El hombre que encontró todo eso se llama Teodoro Valcárcel. Y durante 23 años sirvió como sacerdote jesuita en el Vaticano. Tuvo acceso a lugares que la mayoría de los católicos no saben que existen. Él leía documentos que llevaba siglos bajo llave y vi cosas que me costaron todo lo que había construido en su vida. En 1988 fui excomulgado. Mi crimen fue publicar un artículo académico de 32 páginas en una revista de estudios bíblicos que circularon limitadamente. El título era simplemente Judas Iscariote. Una revisión necesaria en él sugería, basándome en evidencias textual y análisis histórico, que el discípulo más odiado del cristianismo merecía ser reconsiderado, no canonizado, como luego los periódicos sensacionalistas afirmaron, solo reconsiderado. 3 semanas después de la publicación, recibí una carta del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Me daban 48 horas exactamente y estrictas para retractarme públicamente. No lo hice. Y así terminó mi vida como la conocía. Ahora vivo en una pequeña casa en las afueras de Toledo, España. Mis vecinos creen que soy un profesor jubilado con demasiados libros y pocas visitas. No están del todo equivocados. Paso mis días, dice él, entre manuscritos y traducciones y fantasmas. Los fantasmas de todas las preguntas que me atreví a hacer y todas las respuestas que encontré demasiado tarde. Pero hay un fantasma que me persigue más que ningún otro. Un texto que descubrí durante mis años en los archivos vaticanos. Un evangelio que cambió mi comprensión del cristianismo, del sacrificio y de lo que significa verdaderamente amar a alguien. El evangelio de Judas. Y esta es la historia. De nuevo, como ese texto llegó hasta nosotros, contra toda la probabilidad, contra todo intento de destruirlo. Cada 2000 años de silencio impuesto, la historia comienza en las colinas de Egipto, en la región llamada El Miña, aproximadamente a 200 kilómetros del sur del Cairo. Es una zona árida, polvorienta, donde el desierto se encuentra con los últimos vestigios de la tierra cultivable, junto al Nilo. Durante siglos, los campesinos de la región han sabido que las cuevas de piedra caliza que salpican las colinas, a veces continentes, tesoros, no oro ni joyas, sino algo que para ciertos compradores resulta igual de valioso: papiros antiguos. En algún momento entre 1978 y 1980, un campesino cuyo nombre se ha perdido en la historia encontró una de esas cuevas. Dentro había un esqueleto humano, probablemente de algún monje gnóstico enterrado con sus posesiones más preciadas hace más de 17,000 años. Junto al esqueleto había una caja de piedra caliza y dentro de la caja, envueltos en lino que se deshacía al tacto, había varios códices de papiro. El campesino no sabía leer, no tenía idea de lo que había encontrado, pero sabía que los extranjeros pagaban muy bien por esos papeles viejos. Así que tomó los códices y los llevó a un intermediario en el Cairo. Lo que consiguió fue una odisea de 17 años que casi destruyó el manuscrito. Para siempre, el intermediario vendió los códices a un comerciante de antigüedades llamado Ham Asabil. Ham reconoció que tenía algo importante, pero no sabía exactamente qué. Intentó venderlos, estos manuscritos, a varios museos y coleccionistas europeos, pero el precio que pedía era demasiado alto y nadie
podía autenticar los textos sin un examen apropiado. Los negociadores fracasaron una y otra vez. Mientras tanto, los códices permanecían en condiciones deplorables, mis amores. Han los guardaba en una caja de cartón, en un apartamento del Cairo. El calor, la humedad, los insectos, todo consideraba contra la supervivencia del papiro antiguo, y en 1983 los manuscritos viajaron a Ginebra, donde fueron examinados por varios expertos y potenciales compradores. Entre todos ellos había una mujer que cambiaría el destino del Evangelio de Judá para siempre. Se llamaba Frida Nussberger Chacos y era una de las anticuarias de arte antiguo más respaldadas de Suiza. Frida tenía entonces 52 años. Había dedicado su vida a rastrear y preservar artefactos del mundo antiguo. Tenía un ojo entrenado para distinguir lo auténtico de lo falso. Y algo más, una intuición casi mística para reconocer cuando estaba frente a algo verdaderamente importante. Y cuando vio los códices de Han, Avil supo inmediatamente que eran genuinos. Y cuando alcanzó a leer algunas palabras en copto, el antiguo idioma de los cristianos egipcios, sintió lo que ella misma describía después como un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Pero el precio era imposible. Hanad pedía $3 millones. Frida no podía pagar esa cantidad y ninguno de los coleccionistas o instituciones. Ella conocía que no estaba dispuesta a invertir tanto dinero en manuscritos no autenticados de procedencia dudosa. Los códices regresaron durante los siguientes 17 años y pasaron de mano en mano. Fueron llevados a Estados Unidos, donde un comerciante de antigüedades griego intentó venderlos sin éxito. Fueron guardados en una caja de seguridad en un banco de Long Island, Nueva York, donde las condiciones de temperatura y la humedad eran completamente inadecuadas. En algún momento alguien tuvo la desastrosa idea de congelar los manuscritos para preservarlos, sin saber que el proceso de congelación y descongelación destruye las fibras de papiro. Cuando los códices finalmente emergieron del olvido finales de los años 90, estaban en ruinas. Páginas enteras se habían convertido en fragmentos del tamaño del confeti. La tinta se había desvanecido en secciones críticas. Expertos que lo examinaron calcularon que se había perdido aproximadamente un 40% del texto original. Pero Frida Humberger Chacos nunca había olvidado lo que vio en Ginebra en 1983. Y durante todos esos años había seguido rastro de los manuscritos, había hecho preguntas, había esperado en el año 2000. Cuando los códices aparecieron de nuevo en el mercado, Frida tenía 69 años. Su galería de arte estaba establecida, pero no era enormemente próspera. No tenía los recursos para una adquisición de esa magnitud. Hizo algo que su familia y sus colegas consideraron una locura. Hipotecó su galería, vendió parte de su colección personal, reunió cada centavo que pudo conseguir y pagó $300,000 por un monto de fragmentos que los expertos más respetados consideraban irrecuperables. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Frida respondió con una frase que me persigue hasta hoy, dice él. Hay cosas que no puedes dejar morir. 2 veces, no sé exactamente a qué se refería Frida, nunca explicó completamente esas palabras, pero ahora sí recién dice él, creo entenderlas. Ese manuscrito ya había muerto una vez, cuando la iglesia primitiva lo condenó a la destrucción hace casi 2000 años. Cuando sobrevivió por algún milagro inexplicable, enterrado en una cueva egipcia, esperando, y ahora estaba muriendo de nuevo, desintegrándose fragmento a fragmento en manos de personas que no comprenden ni comprenderán su valor.
Frida no podía permitir que eso sucediera. Los años siguientes fueron un proceso agotador de restauración y traducción. Frida contactó a la National Geographic Society, que acordó financiar el trabajo a cambio de los derechos de publicación. Un equipo internacional de expertos en papirología, estudios coptos y cristianismo antiguo se reunió para ensamblar el rompecabezas. Imagina intentar construir un libro que había sido pasado por la trituradora de ahora. Imagina que este libro está escrito en un idioma que solo unos pocos cientos de personas en el mundo pueden leer con fluidez y que cada fragmento es tan frágil que puede deshacerse solo con el tacto. Eso era lo que enfrentaban los restauradores. Trabajaron durante 5 años, mis amores. Utilizaron fotografía infrarroja para revelar tinta desvanecida. Emplearon el software de reconocimiento de patrones para emparejar fragmentos. Consultaron cada manuscrito capto conocido para verificar gramática y vocabulario. Y lentamente, palabra por palabra, el Evangelio de Judas comenzó a revelarse. Pues recuerdo exactamente, dice, dónde estaban, dónde leí la primera traducción completa, era en abril del 2006. Yo llevaba 8 años excomulgado, viviendo en Toledo, tratando de reconstruir algún sentido de propósito después de que la iglesia me había despojado de todo lo que él conocía. Un antiguo colega, un académico que había mantenido contacto con él, a pesar del riesgo a eso que para él representaba, para su propia carrera, me envió un sobre Manila, dice, sin remitente. Dentro había una fotocopia de la traducción preliminar que National Geographic había distribuido a un grupo selecto de expertos antes de la publicación oficial. Leí el texto de una sentada y cuando terminé me quedé inmóvil durante lo que debieron ser horas, mirando por la ventana sin ver nada. Todo lo que había sospechado, todo lo que había sugerido en aquel artículo que me costó mi vocación, todo estaba ahí, en blanco y negro, en un manuscrito de 17 años de antigüedad. Judas no fue el traidor, fue el elegido. Y lo que Jesús le reveló en secreto aquella noche antes de su arresto cambia fundamentalmente nuestra comprensión. ¿Quién fue Cristo que vino a hacer a este mundo y por qué tuvo que morir? Pero antes de contarte lo que dice el Evangelio, necesitas entender algo crucial. Esto no es un texto aislado, mi corazón. No es una fantasía inventada por algún hereje solitario. Es parte de una tradición completa, una forma de entender el cristianismo que existió durante los primeros siglos de nuestra era y que fue sistemáticamente erradicada por la Iglesia, que eventualmente se convirtió en ortodoxa. Los gnósticos, esas palabras vienen del griego gnosis, que significa conocimiento, pero no cualquier conocimiento. No el conocimiento que se aprende en los libros o se recibe en los manuscritos. El gnosis es conocimiento directo, experimental, transformador. Es el momento en el que dejas de creer algo porque te lo dijeron y comienzas a saberlo porque lo has experimentado en lo más profundo de tu ser. Los gnósticos creían que este conocimiento era la clave de la salvación. No la fe ciega, no los rituales, no la obediencia a una institución. Solo la gnosis, el despertar interior, podía liberar el alma de su prisión. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, mi corazón. Porque para entender el Evangelio de Judas, primero tienes que entender la pregunta más perturbadora que los gnósticos se atrevieron a hacer. Una pregunta que la iglesia consideró tan peligrosa que mató a personas por hacerla. La pregunta era simple.
Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué el mundo está lleno de sufrimiento? Los gnósticos temían mucho esa respuesta. Una respuesta radical, una respuesta que cuando la escuches entenderás por qué la iglesia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para silenciarla, mi corazón. Y esa respuesta comienza con una revelación que Jesús le hizo únicamente a Judas en una conversación privada que los otros 11 discípulos nunca escucharon. Una conversación que está a punto de cambiar todo lo que tú crees saber sobre la noche más famosa de la historia. Vamos a ingresar al capítulo 2. La conversación que nunca te contaron los evangelios canónicos, los 4 textos que conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan una versión específica. En la última cena, Jesús reúne a sus 12 discípulos. Comparten pan y vino. Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará. Los discípulos se miran entre sí unos a otros horrorizados, preguntándose quién será capaz de tal infamia. Judas sale en la oscuridad y el resto es historia. Sí, la que te han contado a ti. Es una narrativa limpia, clara. El bien contra el mal. El maestro amoroso y armonioso, el discípulo corrupto, el cordero de Dios y el lobo con piel de oveja. Pero el evangelio de Judas cuenta algo completamente diferente. El texto comienza con una escena que no aparece en ningún evangelio canónico. Jesús encuentra a sus discípulos reunidos, sentados en actitud piadosa, pronunciando una oración de acción de gracia sobre el pan. Es una escena de devoción religiosa, exactamente lo que esperarías de los seguidores del Mesías. Y entonces Jesús hace algo desconcertante, mi corazón. Se ríe, no una risa amable, no una risa condescendiente. El texto usa una palabra que implica una risa profunda, casi burlona. Los discípulos se quedan atónitos, le preguntan por qué se ríe de su piedad o de su devoción o de su gratitud. Y la respuesta de Jesús es devastadora. No me río de ustedes, me río porque creen lo que hace complace a su Dios. Los discípulos no entienden. Por supuesto que complace a Dios. ¿Está siguiendo los rituales? ¿Están siendo devotos? ¿Están haciendo exactamente lo que se supone que se deben hacer? Entonces Jesús los mira con algo que el texto describe como tristeza mezclada con compasión. Su Dios les dice, no, mi Padre es su Dios. Esta distinción es el corazón del gnosticismo y es la razón por la que la Iglesia persiguió a los gnósticos con tanta ferocidad y crueldad. Durante siglos, los gnósticos creían que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que creó el mundo material, el Dios de Abraham e Isaac y Jacob, no era el Dios verdadero. Era un ser inferior, un demiurgo, palabra griega que significa artesano o creador. Este demiurgo había creado el mundo físico, sí, pero lo había hecho por ignorancia, por arrogancia, o algunas versiones del mito del accidente. El mundo material, según los gnósticos, no es un regalo divino, es una prisión. Y nuestras almas que provienen del reino de luz verdadero están atrapadas en un cuerpo de carne, en un universo de materia, gobernado por un Dios que se cree todopoderoso, pero que en realidad es solo un carcelero cósmico, mis amores. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que están adorando a su Dios, no al verdadero Padre, les está revelando que toda su práctica religiosa, todos sus rituales, todas sus oraciones, están dirigiéndolas a seres equivocados. Al ser equivocado. Están alimentando a su carcelero,
y llamándolo Salvador. ¿Puedes imaginar cómo reaccionaron los discípulos? El texto describe que se enfurecieron. Comenzaron a blasfemar contra Jesús. En sus corazones la frase es significativa. En sus corazones no se atrevieron a decirlo en voz alta, pero por dentro estaban llenos de rabia y confusión. Jesús es entonces cuando los desafía. Les dice que si alguno de ellos no es lo suficientemente fuerte, que se ponga de pie frente a él y demuestre que tiene el espíritu perfecto dentro. Todos dijeron que eran fuertes, pero cuando intentaron ponerse de pie frente a él, ninguno pudo sostener su mirada, excepto uno, Judas Iscariote. El texto describe que Judas se puso de pie, pero no pudo mirar a Jesús a los ojos, tuvo que apartar la mirada, pues sin embargo habló. Y lo que dijo demuestra de que todos los discípulos, él era el único que había comenzado a comprender. Sé quién eres y de dónde vienes, dijo Judas. Vienes del reino inmortal de Barbó, y no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió Barbelo. Ese nombre probablemente no significa nada para ti. No aparece en ningún texto canónico. No se menciona en ninguna iglesia. Ha sido borrado tan completamente de la memoria cristiana que incluso la mayoría de los teólogos lo desconocen. Pero para los gnósticos, Barbelo era todo. Barbelo es el primer pensamiento del Dios verdadero, la primera emanación de lo divino. En algunas tradiciones gnósticas, Barbelo es femenina, la madre celestial, el aspecto receptivo de la divinidad absoluta. En otras es andrógina, conteniendo tanto lo masculino como lo femenino en perfecta unión. En todas las versiones, Barbelo representa el reino de luz pura, incontaminada por la materia, anterior a la creación del mundo físico. Cuando Judas dice que Jesús viene del reino inmortal de Barbelo, está reconociendo algo que los otros 11 discípulos no pueden ver. Está diciendo, sé que no eres de aquí, sé que vienes de más allá de este mundo, de más allá del Dios que creó este mundo. Sé quién eres realmente. Y la respuesta de Jesús es extraordinaria. Apártate de los otros. Te diré todos los misterios del reino, no para que vayas allí, sino para que sufras mucho. Lee estas últimas frases de nuevo. No para que vayas allí, sino para que sufras mucho. Jesús no le está prometiendo a Judas una recompensa, ¿verdad? Entiéndelo bien esto, por favor. Es necesario que lo comprendas y que te des cuenta bien. No le está ofreciendo un privilegio en el cielo. Está advirtiéndole el conocimiento de lo que va a recibir le traerá dolor, un dolor inmenso, un sufrimiento que los otros discípulos nunca conocerán, precisamente porque permanecerán en su ignorancia confortable, porque alguien más te reemplazará, para que los 12 discípulos puedan estar completos de nuevo con su Dios. Alguien más te reemplazará. Jesús está diciendo que Judas será expulsado del círculo de los 12, que otro tomará su lugar, que será borrado de la historia, de los discípulos legítimos, y todo eso sucederá precisamente porque Judas es diferente, porque Judas entiende, porque Judas es capaz de recibir verdades que destruirán a los demás. ¿Comienzas a ver el patrón? Judas no es el villano de esta historia, es el único que tiene los ojos abiertos, y su castigo por ver la verdad será el odio eterno de todos los que prefieren permanecer ciegos. Es necesario que te des cuenta que el texto va a continuar con una serie de enseñanzas privadas. Jesús lleva a Judas a otra parte, lejos de los otros discípulos, y comienza a revelarle la estructura real del
Le explica que existe un reino infinito e indescriptible donde habita el gran espíritu invisible de Dios verdadero, que ningún ojo puede ver, ni ninguna mente puede comprender de este reino. Emanaron los eones, seres de luz pura que existen en perfecta armonía. Pero algo salió mal. En algún punto de esta emanación divina surgió un ser llamado Saklas, que significa tonto en arameo. También se le conoce como Yaldabaoth, un nombre que posiblemente signifique hijo del caos. Este ser, producto de un error cósmico, de una caída, de una ruptura, en la perfección divina, miró a su alrededor y no vio el reino de luz del que había surgido, solo vio vicio y en su ignorancia declaró: yo soy Dios y no hay otro Dios además de mí. ¿Te suena familiar esa declaración? ¿Verdad que sí? Es casi palabra por palabra de lo que dice Yahvé en el Antiguo Testamento. Para los gnósticos, esto no era una conciencia, era una evidencia. Saklas, el tonto, el Dios ignorante, creó el mundo material. Creó los planetas, las estrellas, la tierra, creó a todos los seres humanos, pero no pudo darles verdadera vida. El alma, la chispa divina que habita en cada ser humano, eso no vino de Saklas, vino del reino de luz, del barbelo, del Dios verdadero. Por eso sentimos que no pertenecemos aquí. Por eso hay algo que nosotros que anhelamos, un hogar que no podemos nombrar. Por eso la vida en este mundo siempre parece incompleta, insatisfactoria, como una copia descolorida de algo que apenas recordamos. Somos fragmentos de luz divina atrapados en prisiones de carne, en un mundo creado por un Dios que no sabe que hay algo más grande que Él. Y Jesús, según el Evangelio de Judas, vino precisamente para revelar este secreto, para despertar a las almas dormidas, para mostrarles el camino de regreso al reino del que nunca debieron haber salido. Pero aquí hay un problema. Nuestro amado Jesús está atrapado en un cuerpo humano. Su espíritu divino, su conexión con Barbelo y el Dios verdadero, está limitado por la carne que Saklas le impuso para completar su misión, para abrir definitivamente el camino de regreso a la luz. Necesitas liberarte de este cuerpo, necesitas morir. Pero no puede hacerlo él mismo. El suicidio no liberaría su espíritu de la manera correcta. Necesita que alguien lo entregue, alguien que entienda lo que está haciendo. ¿Y por qué alguien que esté dispuesto a cargar con el odio del mundo entero para que la misión se cumpla? Y todos sus discípulos, solo hay uno capaz de entenderlo. Esto solo es uno con la fuerza espiritual para soportar lo que viene. Solo uno está dispuesto a convertirse en el villano más odiado de la historia para que su maestro pueda completar la obra más importante jamás emprendida. El texto lo dice con una claridad devastadora. Jesús mira a Judas y pronuncia las palabras que cambiarían el destino de ambos para siempre. Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me viste. No lo traicionarás, lo sacrificarás. Hay una diferencia enorme entre estas dos palabras. Una traición es un acto de egoísmo, de codicia, de debilidad moral. Un sacrificio es un acto de entrega, de servicio, de amor, llevado a la expresión más extrema. Judas no vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Judas liberó a Jesús de la prisión de carne que lo mantenía atado a este mundo inferior. Las 30 monedas, si es que existieron, fueron solo la cobertura, la excusa que permitiría que el acto pareciera una traición ante los ojos del mundo, porque el mundo no estaba listo
para la verdad. El mundo necesitaba un villano y Judas aceptó ser ese villano por amor, por comprensión, por ser el único discípulo que realmente vio a Jesús por lo que era. Cuando leí estas líneas por primera vez en aquella fotocopia arrugada que mi colega me envió hace años, algo entró en mí, se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Toda mi vida había luchado con la historia de Judas, incluso cuando era sacerdote, incluso cuando predicaba desde el púlpito. Algo en mí se resistía a esa narrativa oficial, porque nunca tuvo sentido. Si Jesús era omnisciente, como afirma la doctrina, sabía que Judas lo traicionaría. Si sabía que lo traicionaría, ¿por qué lo eligió como discípulo? Si lo eligió sabiendo lo que haría, no lo estaba predestinando a la condena eterna. ¿Qué clase de Dios amoroso crea a un ser solo para que se convierta en el instrumento de muerte y luego lo castiga eternamente para cumplir ese papel? La lógica nunca funcionó, pero el Evangelio de Judas lo hace funcionar perfectamente. Jesús eligió a Judas precisamente porque tenía la capacidad de comprender verdades que los otros no podían soportar, porque era lo suficientemente fuerte para hacer lo que debía ser y lo suficientemente humilde para aceptar que el mundo nunca lo entendería. Judas no fue el peor de los discípulos, fue el mejor. Y su recompensa por ser el mejor fue convertirse en sinónimo de todo lo despreciable durante 2000 años. Si eso no es un sacrificio, no sé lo que es, pero el Evangelio de Judas contiene más de esta inversión de la narrativa tradicional. Contiene una cosmología completa, un mapa del universo espiritual, una guía para el alma que encuentre su camino de regreso a casa. Y precisamente esta cosmología, lo que la Iglesia encontró tan amenazante. Porque si el Evangelio de Judas tiene razón, entonces todo el edificio del cristianismo ortodoxo está construido sobre una mentira. Y esa es exactamente la posibilidad que vamos a explorar en los próximos capítulos. Cuando Jesús llevó a Judas aparte y comenzó a revelarle la estructura del cosmos, le mostró algo que ningún ser humano había visto antes. Le mostró el origen de todo. Le mostró cómo el universo que reconocemos es solo una sombra distorsionada de una realidad infinitamente más vasta. Le mostró quiénes son realmente los seres que gobiernan nuestro mundo y qué quieren de nosotros. Y le mostró el camino de escape, el 13º, un reino más alto de los 12 dominios de los arcontes. Un lugar donde el alma liberada puede finalmente descansar. Para llegar allí tiene un precio que Judas estaba a punto de pagar. Capítulo 3, el Dios equivocado. Hay una pregunta que todo ser humano pensante se ha hecho en algún momento de su vida. Una pregunta tan fundamental que la mayoría de las religiones existen específicamente para responder, y sin embargo ninguna respuesta ha sido completamente satisfactoria, mis amores. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permiten el sufrimiento? Si Dios nos ama, ¿por qué el mundo está lleno de dolor, enfermedades, injusticias, muerte? Las religiones ortodoxas han ofrecido varias respuestas a lo largo de siglos: el libre albedrío, el misterio divino, la prueba de fe, el pecado original. Todos intentan reconciliar la existencia de un Dios omnipresente, omnipotente y benévolo con la realidad viviente de un mundo que frecuentemente parece cruel y sin sentido. Los gnósticos tenían una respuesta diferente, una respuesta tan radical que fue considerada la herejía más peligrosa de los primeros siglos del cristianismo. Su respuesta era simple: el Dios que creó el mundo
No es bueno, no es el Dios verdadero, es el impostor. Para entender el Evangelio de Judas, necesitas comprender una cosmología gnóstica en su totalidad, no porque te pida que creas en ella, sino porque es el marco dentro del cual el texto tiene sentido. Es el mapa que explica por qué Jesús se ríe de sus discípulos, por qué solo Judas puede comprenderlo, por qué la crucifixión no fue una tragedia, sino una liberación, según el Evangelio de Judas. Y los textos gnósticos relacionados, la realidad tiene una estructura específica de la Iglesia ortodoxa. Nunca quiso que conocieras en el principio, antes del principio. Existe un gran espíritu invisible, no tiene nombre, porque cualquier nombre lo limitaría. No tiene forma, porque cualquier forma lo definiría. Es infinito, eterno, incomprensible, es el abismo luminoso del todo, emerge y al que todo regresa. De este espíritu invisible emana Barbelo, el primer pensamiento, la primera conciencia. Barbelo es como el espejo perfecto en el que el espíritu invisible puede contemplarse a sí mismo. Juntos tomarán la primera dualidad, la primera relación del primer movimiento de lo divino hacia la multiplicidad de Barbelo. Surgen los eones, seres de luz pura que habitan en el pleroma, la plenitud divina. El pleroma es el reino de la perfección, donde no existe la materia, el tiempo ni el sufrimiento. Es el hogar original de todas las almas, el lugar del que vinimos y el que anhelamos regresar sin saber exactamente por qué. Pero en algún momento algo sucedió. Los diferentes textos gnósticos cuentan esta historia de diversas maneras, pero la esencia es la misma. Uno de los eones, un ser llamado Sofía, que significa sabiduría, intentó crear algo por su propia cuenta. Ay, sin el consentimiento del espíritu invisible. Este acto de creación independiente produjo un aborto cósmico, un ser deforme e ignorante que fue arrojado fuera del pleroma. Este es Yaldabaoth, también conocida como Saclas, el tonto, también conocido según los gnósticos como el dios del Antiguo Testamento. Yaldabaoth, aislado del pleroma, rodeado del vacío, no sabía que existía algo más grande que él. Miró la oscuridad que lo rodeaba y en su ignorancia suprema declaró: yo soy Dios y no hay ningún otro Dios fuera de mí. Es la misma declaración que encontramos en Isaías y Deuteronomio, pero los gnósticos esto no era evidencia de la grandeza de Yahvé, sino de su ceguera cósmica. Un ser verdaderamente divino sabría que existe el espíritu invisible Barbelo. Los eones del pleroma, solo un Dios ignorante, un Dios limitado, un Dios atrapado en su propia burbuja de ilusión podría hacer semejante afirmación. Yaldabaoth, queriendo imitar la creatividad que había visto en el pleroma, comenzó a creer, pero como estaba cortado de la fuente verdadera de la divinidad, todo lo que creaba era defectuoso, material, mortal. Creó a los arcontes, seres celestiales que lo ayudarían a gobernar su reino inferior. Creó al mundo físico con sus estrellas, planetas y elementos. Realmente intentó crear al ser humano, pero había un problema. Yaldabaoth podía crear cuerpos, pero no podía insuflarles verdadera vida, la chispa de conciencia, el alma. Esa solo podía venir del pleroma, y de alguna manera fragmentos de luz divina quedaron atrapados en las creaciones de Yaldabaoth. Almas del reino superior fueron aprisionadas en los cuerpos de carne en un mundo material, bajo el dominio de un Dios que no sabe que hay algo más allá de sí mismo. Esta es la condición humana según los gnósticos. Somos seres de luz atrapados en prisiones de carne. Somos fragmentos del pleroma, axilados en un mundo de matero. Somos hijos de la verdadera divinidad que ha olvidado quiénes son.
adorando al carcelero y llamándolo Padre. Y por esto el mundo está lleno de sufrimiento, no porque Dios verdadero sea cruel a probándonos, sino porque el ser que creó este mundo es ignorante, imperfecto, y está tan convencido de su propia divinidad que ni siquiera puede concebir que existe algo superior a él. Ahora piensa en las explicaciones. Si esta cosmología es correcta, entonces todas las religiones que adoran al Dios creador del mundo material están adorando al ser equivocado. Al judaísmo, el cristianismo ortodoxo, el islam, todas las tradiciones abrahámicas están dirigiendo sus oraciones a Yaldabaoth, no al espíritu invisible. Por eso Jesús se ríe cuando ve a sus discípulos orando, está dando gracias al carcelero por las cadenas, están agradeciendo a la prisión por mantenerlos encerrados. Creen que están siendo piadosos cuando en realidad están alimentando el sistema que los mantiene esclavizados. Esta es la razón por la que la Iglesia persiguió a los gnósticos con tanta ferocidad, mis amores. No era simplemente un desacuerdo teológico, era una amenaza existencial. Si los gnósticos tenían razón, entonces la Iglesia no era la guardiana de la verdad divina, era la administradora de la mentira cósmica. Los sacerdotes no eran intermediarios con Dios, eran funcionarios de Yaldabaoth. Los sacramentos no liberaban el alma, la ataban más firmemente a la materia. Todo el edificio del cristianismo ortodoxo, con sus templos, sus rituales, su jerarquía, su poder, estaba construido sobre la adoración de un Dios equivocado. ¿Puedes entender por qué quemaron los libros? ¿Puedes entender por qué mataron a los que preguntaban en el Evangelio de Judas? Jesús explica cosmológicamente que Jesús en detalle les revela la estructura del pleroma, le nombra los eones y sus funciones, le describe el error de Sofía y el sufrimiento de Yalda. Y al Doth le muestra cómo los arcontes mantienen las almas prisioneras en el ciclo de las encarnaciones, y luego le revela algo más, le revela el escape, porque si este mundo es una prisión, entonces debe haber una puerta. Si las almas están atrapadas, entonces debe haber una forma de liberarlas. Si Yaldabaoth y sus arcontes custodian los caminos del cielo, entonces debe existir un camino que ellos no pueden controlar. Ese camino es la gnosis, el conocimiento directo de la verdadera naturaleza de todas las cosas. Cuando un alma está despierta, cuando un ser humano recuerda quién es realmente y de dónde viene y a dónde pertenece, se rompe ese hechizo. La ignorancia que mantenía el alma atada se disuelve. Y al morir, en lugar de ser capturada de nuevo por los arcontes y enviada a otra encarnación y a otro cuerpo de carne, el alma puede ascender, puede atravesar los 7 cielos de los arcontes, pasando de largo, porque ya los arcontes no reconoce como autoridades para ellos. Pueden llegar al 8º cielo, donde las almas purificadas descansan, y puedes, si tu hipnosis es completo, continuar ascendiendo hasta el 13º, el reino sin rey, la puerta de regreso al pleroma. El 13º, recuerda ese número, porque es la tradición gnóstica. Hay 12 reinos inferiores, cada uno gobernado por un arconte, cada uno representado por un signo zodiacal. Cada una de esas capas es una prisión cósmica. Los 12 discípulos de Jesús, según el Evangelio de Judas, representan 12 reinos inferiores. Están atados a Yaldabaoth. Adoran al Dios equivocado. Nunca entenderán la verdadera misión de Jesús, porque no pueden ver más allá de su propia prisión. Pero Judas es diferente. Judas es el 13º discípulo, no es el sentido en que sea, mas añadió a los 12 en el sentido de que pertenece a un orden superior. Viene de tercer, puedes ver lo que otros no ven, puedes comprender lo que otros no comprenden. El Evangelio de Judas contiene una visión que Judas tuvo y le contó a Jesús en esta visión. Judas ve a los 12 discípulos apedreándolo, persiguiéndolo con furia asesina. Ve un edificio enorme al que su alma puede entrar, pero no puede, le pregunta
a Jesús, ¿qué significa? Y Jesús le responde con una revelación que debió haberlo estremecido hasta los huesos. Le dice que ese edificio es para los santos, los seres del pleroma. Le dice que ningún mortal puede entrar allí, pero le dice también que su estrella, la estrella de Judas, ha iluminado el camino. Tu estrella se ha extraviado. Judas, esa frase ha sido interpretada de muchas maneras por los académicos. Algunos dicen que es una condena, que Jesús está diciendo que Judas se perdió. Otros, incluyéndome a mí, creen que es exactamente lo opuesto. En el lenguaje gnóstico, cada alma tiene una estrella correspondiente en el cielo. Extraviar puede significar separarse del camino común, y el camino común lleva a la reencarnación perpetua y la esclavitud eterna bajo Yaldabaoth. La estrella de Judas, lo extraviado del camino de la esclavitud, lo ha separado de los 12 apóstoles que nunca entenderán. Lo ha preparado para algo que ninguno de los otros podrían soportar. Jesús continúa: ninguna persona de nacimiento mortal es digna de entrar en la casa que viste, porque ese lugar está reservado solo para los santos. Ni el sol ni la luna gobernarán allí, ni el día, sino los santos permanecerán allí siempre en el león eterno con los ángeles santos. Y luego las palabras finales: tú serás el limosnero y serás maldecido por las demás generaciones y dominarás sobre ellas. Serás maldecido, pero dominarás, no como un tirano, no como un conquistador. Dominarás en el sentido de que habrás trascendido, mientras los otros permanezcan atrapados en el cielo de muerte y renacimiento, atados allá al Dabaoth, esclavos de la materia. Judas habrá escapado, habrá pagado el precio más alto, inimaginable, el odio eterno de la humanidad, pero habrá logrado lo que ninguno de los otros podía lograr, y habrá liberado a su maestro en el proceso, porque esa era la pieza final del rompecabezas. Jesús, el mensajero del pleroma, el portador de la gnosis, está atrapado en un cuerpo humano. Puede enseñar, puede despertar a otros, puede plantar semillas de conocimiento, pero mientras permanezca en la carne, su misión será limitada. Solo liberándose del cuerpo puede regresar al Padre, el espíritu invisible, y abrir definitivamente el camino para todas las almas atrapadas. Pero no puede hacerlo solo, no puede suicidarse, porque el suicidio para los gnósticos era visto como un rechazo del cuerpo. Por las razones equivocadas, era un acto de desesperación en lugar de liberación consciente. La muerte tiene que venir de afuera, tiene que aparecer una ejecución, una persecución, un martirio, y alguien tiene que hacer que esto suceda. Alguien tiene que entregar a Jesús a las autoridades. Alguien tiene que cargar con la responsabilidad del acto de liberar al Salvador del mundo, no porque sea malvado, sino porque es el único lo suficientemente fuerte para hacerlo, y el único lo suficientemente amoroso para aceptar las consecuencias. Eso es Judas, el villano más odiado de la historia, el héroe más incomprendido de todos los tiempos. El tercer discípulo. En el próximo capítulo vamos a adentrarnos más profundamente en este misterio del tercer. Vamos a explorar lo que significa realmente este concepto en la cosmología gnóstica. Vamos a examinar la visión que Judas tuvo y cómo Jesús la interpretó. Vamos a confrontar una pregunta incómoda en este texto. Pero mis amores, hasta acá llegué hoy día. Continúo mañana con el resto del relato de lo que les acabo de narrar el día de hoy sobre Judas. Yo espero que ustedes tomen su reflexión, su decisión, y vean si todo esto que les estoy diciendo va con ustedes, lo creen y lo aceptan. De ustedes depende todo, mis corazones preciosos. Ustedes saben, mis amores, que yo los amo. Besitos. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.